Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Bueno, pues vamos en esta hora a repasar este estudio que hemos tenido durante la semana acerca de, como que bueno, ya les anunciaron, de las excusas, de lo que es, dentro de lo que es la misión que Dios tiene para nosotros, que es lo que hemos estado estudiando durante estas semanas anteriores y que vamos a estudiar durante todo este trimestre. Isaías 6:8 es un texto que creo que muchos hemos escuchado, lo conocemos. Tiene que ver con el llamado que Dios le hace al profeta Isaías. Y es algo, bueno, cuando lo leemos por ahí donde nos dice, Dios hace una pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿a quién enviaré? Dice Dios, ¿sí? ¿A quién voy a enviar? ¿Quién va a encargarse de esta tarea? Y dice en el versículo 8 y en la parte final que Isaías responde, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy yo, ¿sí? Envíame a mí. Es una frase que seguramente nos inspira a muchos, nos hace, ah, ¿cómo podríamos decir? Admirar, ¿no? La valentía de Isaías al responder a este llamado. Sin embargo, saben que Dios tuvo que trabajar en él primero para que él pudiera responder de esta manera. Si nosotros analizamos bien este libro, nos daremos cuenta de que él responde, bueno, aquí nos damos cuenta, él responde al llamado de Dios, fíjense hasta qué parte del libro por aquí, bueno, ya en nuestras Biblias aparece hasta el capítulo 6, ¿sí? Que él se anima, se siente inspirado y responde positivamente al llamado de Dios. Este libro no comienza, dice aquí, como sucede con otros libros proféticos, ¿sí? De otros eh, autores, como en el caso de Ezequiel, de Jeremías, donde desde el inicio Dios, o aparece ahí el llamado de Dios para ellos, ¿sí? Este, Sin embargo, aquí nos tenemos que leer algo antes o hay varios capítulos, ¿no? De que antes de que él se anime, responda positivamente, obviamente Dios le hizo un llamado antes, ¿sí? Eso es lo que nosotros entendemos con esta lectura. Pero al parecer Isaías no estaba muy convencido de lo que tenía que hacer, no estaba muy animado. Y nos dice por aquí que la Biblia nos muestra, dice, un encuentro divino puede animar a un profeta, a un mensajero de Dios, incluso después del comienzo de su ministerio, ¿sí? Es decir, Isaías ya había sido elegido por Dios, pero había pasado un tiempo y al parecer, pues Isaías no estaba cumpliendo con lo que Dios le había encomendado. Eh, tuvo que Dios tener un encuentro pues muy especial con él, ¿sí? Y es a raíz de ese encuentro que Isaías responde positivamente. Entonces, bueno, probablemente nos vamos a sentir identificados, ¿sí? Al estudiar esto, o repasar esto, con este personaje, ¿no? Y a lo mejor con muchos otros, porque cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿sí? Nos damos cuenta de que, bueno, Dios siempre se ha valido de los seres humanos para cumplir sus propósitos, ¿verdad? Y escoge a personas para que hagan tareas especiales. Y les decía ahorita que esta frase que a veces nos puede parecer muy motivadora, ¿no? De parte de Isaías cuando dice, envíame a mí, ¿sí? Aquí estoy. Muy valiente, ¿no? De parte de él. Sin embargo, decíamos ahorita que no fue así al principio. Cuando Dios lo elige, pues él no se mostró muy animado.
Lo mismo que le pasó a todas las personas que Dios había elegido para una tarea especial. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque al leer las historias bíblicas nos damos cuenta de que todos los personajes que recibieron ese llamado especial de Dios se sintieron, o más bien pusieron excusas, ¿sí? Para no hacer lo que Dios les estaba pidiendo, ¿sí? Y aquí les puse una lista de algunos personajes que pues todos conocemos, todos ubicamos. Por ejemplo, el caso de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Dios le llama y le pide una tarea especial, Moisés como que no estaba muy animado a hacer eso, ¿sí? Y empieza a ponerle excusas a Dios. Josué no estaba muy animado, ¿sí? Cuando recibe la tarea pues de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Tampoco Gedeón, cuando Dios lo elige para librar a su pueblo, ni Saúl cuando es elegido rey, ni Salomón también cuando es puesto en ese cargo. Isaías tampoco, ahorita lo acabamos de ver. Ni Jeremías, ni Jonás, ni María, la madre de Jesús, ¿sí? Imagínense cuando el ángel le da esa noticia a María, nos parece muy emocionante a lo mejor esta historia, ¿no? Y muy probablemente en ese momento María pues se sintió muy halagada, ¿no? Pero a la vez empezó a dudar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y luego, cuando pasan los días, cuando pasa el tiempo, las cosas no iban muy bien en su vida personal, ¿se acuerdan? Por la misma razón, ¿no? De ese milagro que estaba ocurriendo en ella. Así que, sin duda que todos estos personajes dudaron, sintieron temor, pusieron mil excusas, ¿sí? Para librarse, ¿no? De esa responsabilidad. Sin embargo, sabemos que todos ellos, al final, bueno, respondieron positivamente, ¿no? ¿Y por qué fue? ¿Por qué sucedió esto? ¿Sí? Y de hecho hicieron un buen trabajo, podríamos decir, al menos al principio, ¿no? De sus ministerios, de sus labores que Dios les había encomendado, su misión. Eh, pero al principio no fue así, ¿no? O sea, no hubo una respuesta muy positiva, ¿no? De parte de ellos. Y podríamos decir, bueno, pues, ¿qué les pasaba, no? Si a mí Dios me eligiera, yo respondería afirmativamente, ¿no? Y positivamente. Podríamos pensar que eran cobardes, que no estaban ¿cómo podríamos decir? Muy cerca de Dios, tal vez. Sin embargo, aquí la noticia es que nosotros también hemos recibido un llamado de parte de Dios, ¿sí? Y lo que analizamos, ¿no? Durante la semana es que qué tal hemos respondido, ¿no? A ese llamado, a esa misión para la cual Dios nos llamó. ¿Qué excusas nosotros podemos ponerle a Dios? Vamos a analizar un poquito este asunto. Eh, Miren, por ejemplo, en el caso de Moisés, ustedes recuerdan, él dijo, yo no soy capaz de hacer esto. ¿Recuerdan? O sea, incapacidad. Y es lo primero que muchos decimos, es que yo no puedo, yo no sé, ¿sí? El miedo es otra cosa y es natural, o sea, por ejemplo, en el caso de todos estos personajes que vimos, la tarea no era nada fácil, ¿sí? Y había algo de miedo también en ellos, los prejuicios, ¿sí? La incomodidad, también otro de los pretextos, excusas que ponemos, ¿no? Y como también estudiaron ustedes durante la semana, los falsos conceptos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere todo esto, ¿no? Eh, en el libro de Zacarías, en el capítulo 4 versículo 6 nos dice lo siguiente. Fíjense bien, dice, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, una persona también que Dios había elegido.
¿sí? Para una tarea especial, nada fácil tampoco. Y miren lo que Dios le dice a Zorobabel en ocasión de, pues él tenía la gran tarea, ¿no? De poner en marcha la reconstrucción de Jerusalén. Y Dios le dice, no, no es por el poder, dice, ni por la fuerza, ¿sí? No va a ser por tu fuerza, por tus habilidades, por tu inteligencia, que vayas a tener éxito, ¿sí? Sino a través de quien dice aquí, por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Eh, ¿A qué se debe que normalmente nos sentimos incapaces de llevar a cabo lo que Dios nos pide? Todos estos personajes, creo que sin excepción, todos se sintieron incapaces de realizar lo que Dios les estaba pidiendo, ¿sí? No hubo ninguno, ¿no? Que dijera, no, sí, pues adelante, vamos a hacerlo. O sea, todos se mostraron así, se sintieron incapaces, indignos, porque en ese momento, o sea, al momento de que Dios les plantea el asunto, ellos estaban pensando en sus capacidades, ¿sí o no? En su fuerza, en su inteligencia, sus habilidades, ¿sale? Y obviamente, pues no le iban a hacer, como decimos. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente lo que Dios nos pide va de acuerdo a quién es Él, ¿sí? O sea, la misión, la tarea, va de acuerdo a la persona que nos la está pidiendo. Y la persona que nos está poniendo esa tarea, esa misión, es Dios mismo. Entonces, obviamente, si Dios es grande, las misiones, las tareas, lo que Él nos pide hacer también, ¿cómo es? Es grande, ¿sí? Mucho más grande que nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a ver lo que yo puedo hacer, lo que yo sé hacer, o la fuerza que tengo, la inteligencia que tengo, pues no nos alcanza, ¿sí? Porque la tarea es grande. Ahora, si nosotros lo trasladamos a nuestra vida, ¿sí? Y empezamos a pensar qué es lo que Dios nos ha pedido a nosotros, o sea, por qué estamos aquí, qué misión tengo yo, ¿sí? ¿Qué hacer en este mundo? ¿O qué misión tenemos que lograr como iglesia? Pues tampoco se ve nada sencillo, ¿sí? O sea, y si ustedes empiezan a analizar sus habilidades también, sus capacidades, probablemente usted puede decir, bueno, sí, sé hacer esto, sé hacer lo otro, pero en proporción a la tarea, ¿sí? Parece que no alcanza. Pero dice Dios, tú no te fijes en qué, en ti, tienes que fijarte en mí, o sea, en el que te está pidiendo la tarea, ¿sí? Porque a través de mí es que tú vas a tener éxito. ¿Sí? Y este versículo es clave para entender todo lo que estuvimos estudiando en la semana, eh, porque precisamente si no entendemos esto es cuando empezamos a poner los pretextos, las excusas. ¿Sí? Aquí primeramente dice Dios, no va a ser por ti, es por mí. Saben que a Dios no le gusta mucho, no le gusta nada más bien. El hecho de que nosotros nos sintamos autosuficientes, que sintamos que no le necesito, o sea, que yo puedo hacer ciertas cosas con mi fuerza, con mi inteligencia, con mis capacidades, con mis talentos, eh, y por eso todas esas tareas que Dios les pedía a estos personajes, pues excedían a todo eso, porque a Dios no le gusta que usted se sienta que es por usted, que, que, que tiene lo que tiene, que hace lo que hace, ¿sí? O que ha logrado lo que ha logrado usted, ¿sí? No por usted, sino que Dios quiere y le gusta que usted reconozca que todo viene de Él, ¿sí? Incluso esas habilidades, esa fuerza, esa inteligencia, ¿viene de quién? De Dios. Entonces necesitamos entender eso primeramente. Eh, en cuanto al miedo, por ejemplo, bueno, si nosotros ahorita nos ponemos a pensar en la tarea que tenemos como iglesia, como cristianos,
¿sí? De, de dar a conocer a Dios al mundo, ¿sí? Decíamos ahorita, pues no es tarea fácil, ¿sí? Si nosotros leemos por ahí en Mateo 28 la tarea que les dejó a los primeros miembros de la iglesia, ¿sí? A los apóstoles, les dijo, vayan que a todo el mundo, ¿sí? Lleven que el evangelio, lleven las buenas nuevas, bauticen las personas, hagan los que discípulos también. Y les dijo, yo voy a estar con ustedes. Es decir, la tarea no se veía fácil, pero Dios les dice, como le dijo a Zorobabel, yo les voy a apoyar, yo les voy a ayudar, ¿sí? Y la primera iglesia, ¿sí? Tuvo éxito. Fue tal vez la iglesia más exitosa que haya existido, porque cumplió la misión, cumplió la tarea que Dios les había encomendado. Llevaron su palabra, llevaron el conocimiento de Dios a todo el mundo, ¿sí? Gracias a su trabajo nosotros conocemos de Dios, ¿sí? Es muy interesante si nosotros lo vemos de esa manera, ¿no? O sea, porque a través de ellos ese conocimiento llegó hasta nosotros, ¿sí? Eh, Ahora, puede causarnos temor el hecho de que Dios me pida que dé a conocer su nombre al mundo, que lo dé a conocer a Él al mundo. ¿Da temor? Sí, sí da temor, sí. Y a todos esos personajes que veíamos ahorita les dio temor, ¿sí? Ninguno hizo fiesta cuando Dios le hizo el llamado, ¿sí? Todos se quedaron pues, pensativos, se quedaron temerosos, se quedaron eh, analizando, ¿no? Lo que Dios les estaba pidiendo. Eh, en nuestra época, es más que nada, ¿no? En esta época en la que vivimos, obviamente nos puede causar temor, ¿no? El hablar de Dios, ¿sí? Porque estamos viendo una época donde el mundo ha dejado este, de creer en Dios, ¿sí? De sentir esa necesidad de Dios. Eh, Sin embargo, ahora ahí es donde tenemos que decir, bueno, ¿y qué puedo hacer? Yo le puedo decir a Dios, es que tengo miedo, me da miedo. Y probablemente usted se ha sentido así, seguramente, ¿no? Más bien, no probablemente, sino seguramente. Decir, ¿cómo le digo a las personas? Se van a reír de mí para empezar a decir, ¿no? Eso en el mejor de los casos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, no sé, vivimos en un lugar donde, pues a lo mejor no pasa de que se ríen de usted, ¿sí? Pero hay lugares donde la situación está más compleja, ¿no? Este, y aún así hay personas que, que Dios les quita ese miedo. Entonces, necesitamos pedirle a Dios que ayuda. O sea, primeramente darnos cuenta de que obviamente no podemos nosotros, ¿sí? Entonces, el miedo nos impide hacer muchas cosas, y no nada más en este asunto, o sea, en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo se vence el miedo? Bueno, pues Dios es una ayuda eh, inmejorable, ¿no? Para vencer el miedo, ¿sí? Por eso tenemos que recordar sus promesas, ¿sí? O sea, para empezar, tenemos que entender que no es por nosotros, ¿sí? Tenemos que entender que Él está con nosotros, dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no tenemos que tener miedo, ¿sí? En teoría, ¿no? O sea, así lo podemos, y usted puede decir, bueno, se dice fácil, ¿no? Pero no deberíamos de tener miedo, porque dijo Jesús, yo voy a estar contigo, ¿sí? Entonces, esta excusa del miedo, pues para Dios no vale, ¿sí? Eh, el miedo además no se desaparece, ¿sí? El miedo, se aprende ah, aprendemos a tratar con el miedo, ¿sí? Porque el miedo ahí está, o sea, es algo que forma parte de nosotros. Entonces no se quita el miedo, o sea, el miedo, aprendemos a manejarlo nosotros y esto tenemos que aprender a hacerlo también con la ayuda de Dios, ¿verdad? Así es como se vencen
los miedos. Eh, Así que bueno, esa es una excusa, ¿no? Que ponemos, es que a mí me da miedo, ¿sí? Por lo que a usted se le antoje, ¿sí? Eh, pero ahí está, esa excusa. Eh, otra excusa que mencionamos ahorita es en relación a los prejuicios. Y ustedes estudiaron en la semana acerca de la vida de Jonás, ¿se acuerdan de este personaje? Eh, Él también había sido elegido por Dios, ¿no? Para ser su mensajero, ¿sí? Y, y un día Dios le pide algo, pues, inusual en su vida, ¿sí? Él estaba acostumbrado a transmitir mensajes de parte de Dios a su pueblo, a sus amigos, ¿sí? A sus conocidos, a su iglesia, podríamos decir. Pero un día Dios le dice, ¿sabes qué? Necesito que ahora hagas este trabajo, pero en otro lado. Y probablemente Jonás dijo, "Ay, pues, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a Nínive. Seguramente Jonás jamás pensó que Dios le iba a pedir eso. ¿Sí? Y entonces cuando él escucha la propuesta de Dios, probablemente se le quitó la sonrisa, ¿no? Del rostro. ¿Cómo que a Nínive, no? Un pueblo, una ciudad enemiga de su pueblo, ¿sí? Una ciudad donde pues no había conocimiento de Dios, ¿sí? Y dice, "¿Y cómo le voy a hacer para empezar, no? Esa gente no quiere saber nada de ti, esa gente es mala, quién sabe qué me vayan a hacer". Ahorita que hablábamos del miedo, ¿no? También le entró el miedo porque dijo, bueno, pues si ellos tienen problemas con nosotros y yo voy y les doy un mensaje, acerca de un Dios que ellos no reconocen, y empezaron los prejuicios con él. O sea, empezar a pensar mal de las personas que vivían en ese lugar. Y le empieza a dar una lista, ¿no? De cosas a Dios. Es que mira, ellos son así y así y así, y así. ¿Cómo se te ocurre? Le dice a Dios, ¿no? Y el mensaje, pues, era de advertencia, de una emergencia, ¿no? Porque Dios había resuelto eh, destruir a esa ciudad por su maldad. Y Jonás sin duda debe haber pensado, pues de una vez destruyelos, ¿no? O sea, ¿para qué nos metemos en este problema, ¿no? Eh, y él, sabemos la historia, ¿no? Él huye, pensando que, pues, que Dios no se iba a dar cuenta. Pues yo mejor me voy por otro lado, ¿no? Se hizo el tontito y sí se fue de ahí donde él vivía, pero tomó un barco hacia otro lugar muy lejano, al lado opuesto de donde Dios le había pedido que fuera. Y al igual que Isaías, ¿sí? Que se mostró también algo rebelde, ¿no? Con Dios, él tuvo un encuentro con Dios, ¿sí? Por ahí en el fondo del mar. Y en ese momento él entiende que, bueno, que tiene algo que hacer, ¿no? Eh, Nosotros también, sin duda, tenemos prejuicios, ¿sí? Si Dios me está pidiendo que vaya y le dé a conocer al mundo su palabra, que hablar de Dios, ¿no? Al mundo, pues tenemos mil prejuicios también, ¿no? Con la gente, ¿sí o no? Más o menos así como Jonás. Decimos, no, es que ahí son bien así. Y en aquel lugar, no, pues ahí también. Ahí no creo. ¿Sí? Es que ahí la gente es muy dura, decimos. Es que ya son bien paganos y acá esto y lo otro. Y empezamos a etiquetar a la gente, ¿no? A generalizar. Sin embargo, para Dios esto tampoco que no vale, ¿sí? Nuestros prejuicios, ¿sí? Porque Dios conoce a toda la gente. Y si Dios le estaba pidiendo que fuera ahí,
es porque Dios tiene una razón muy grande para hacerlo, ¿sí? Y Jonás quería como convencer a Dios, ¿no? De decir, no, es que mira, es que esa gente es así, y así, ¿para qué? ¿Sí? Y nosotros también muchas veces hacemos eso, ¿no? Esa distinción, ¿no? De personas, decir, bueno, a este sí le predico, a este sí le hablo de Dios y al otro no. A este lo invito a la iglesia, a este no. ¿Sí? Aunque hacemos selección, ¿no? Y somos igual que Jonás, aunque a veces nos causa a lo mejor hasta risa, ¿no? La actitud de Jonás, pero nosotros somos iguales también en la actualidad. Entonces, esto es algo que Dios dice, bueno, esto yo no concuerdo con estas actitudes, ¿no? Y si te estoy pidiendo algo, es porque tengo suficientes razones para hacerlo, ¿no? Entonces, nuestras ideas que tenemos acerca de situaciones, de personas, pues ante Dios no vale, ¿ok? Y bueno, eso en relación a los prejuicios. ¿Y qué podemos decir de la incomodidad que decíamos ahorita? Este, causa incomodidad. Cuando Dios nos pide algo, causa incomodidad. Sí, pero a lo mejor no en el sentido que a veces nos imaginamos, porque a veces tenemos la idea de que nosotros agradamos a Dios cuando estamos sufriendo, ¿sí? Cuando la estamos pasando mal, cuando me meto en situaciones así como muy límites, creo que eso le agrada a Dios, ¿no? Este, pero no, o sea, Dios no quiere incomodarnos, obviamente. O sea, Dios no quiere que tú estés sufriendo, que te sientas incómodo, mal. Eh, Sin embargo, normalmente cuando Dios nos pide algo, nos incomoda. ¿Por qué? Por esto, miren. Porque resulta que nosotros a veces no tenemos mucho compromiso con Dios. Entonces, cuando Dios nos pide algo, pues eso exige que un compromiso de mi parte. Y yo no estoy muchas veces dispuesto a entrarle a eso, ¿sí o no? Y digo, ay, es que no tengo que, aquí está, ¿no? El tiempo, que es algo que ahorita nos estresa, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dedicarle tiempo a Dios si no tengo tiempo ni para mí? Decimos. Generalmente, también exige que recursos, es lo que Dios me pide. Algo que también decimos ahorita, no, pues como si está ahorita con esta crisis y yo que desperdiciando mi dinero en otras cosas, yo necesito ahorrar, necesito hacer esto, necesito lo otro. Y el esfuerzo también. Entonces, decíamos ahorita, la incomodidad no tiene que ver con, eh, ¿cómo les diré? Con que a Dios le agrade que estemos en situaciones así incómodas, ¿sí? Como a veces, por ejemplo, pensamos que el ayuno es para agradar a Dios, ¿sí? Porque para que me vea que estoy sufriendo incómodo, ¿sí? O, no sé, levantarme a las 3 de la mañana a orar, que no está mal, ¿sí? Pero si lo hago con ese pensamiento de que es que tengo que sufrir, tengo que incomodarme para agradarle a Dios, en ese sentido no es esto, ¿sí? La incomodidad tiene que ver con nuestra forma de vida, ¿sí? Entonces muchas veces les digo, o sea, ese compromiso no lo tengo, entonces Dios me está exigiendo compromiso y eso me incomoda a mí. Exige de mi tiempo, exige de mis recursos, de mi esfuerzo, y no cualquiera estamos dispuestos a invertir en esto. Entonces, estos son excusas también que ponemos todo va a dar a la falta de compromiso, ¿sí? Es decir, pues, o sea, sí amo a Dios, decimos, sí me gustan las cosas de Dios, pero hasta ahí nada más, ¿sí? O sea, más de eso no quiero dar, ¿sí? Me gusta ir a la iglesia, me gusta, sí, pero hasta ahí nada más. ¿Sí? Ya cuando se me pide que cierto compromiso, cuando se me pide de mi tiempo, de mis recursos, de mi esfuerzo, ya no me gusta mucho. Y es algo en lo que tenemos nosotros pues, que reflexionar, ¿sí? Y pedirle a Dios que trabaje en eso, en esas áreas, ¿no? En nosotros. Porque
obviamente va a requerir de esto, ¿sí? Lo que Dios nos pide como personas y como iglesia también. Eh, y luego, hablábamos de falsos conceptos, ¿sí? Que a veces tenemos, que nos hacen poner excusas ante Dios, ¿sí? Falsos conceptos en cuanto a que, bueno, principalmente en cuanto a la misión, ¿sí? Este, como que a veces no tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, ni siquiera como iglesia, mucho menos en lo individual, ¿sí? Este, si usted le pregunta, o hace una encuesta por ahí a su iglesia o gente que usted conoce de gente cristiana, y usted le pregunta, oye, ¿para qué existimos como iglesia? Y muchos no tenemos ni la menor idea, ¿sí? ¿Para qué Dios creó la iglesia? Hay que reflexionar en eso, ¿no? O sea, ¿qué misión tenemos como iglesia? Porque se nos pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Ah, pues para reunirnos. Pues no era para eso. O para comer juntos, ¿no? Tampoco. O para socializar, ¿no? Tampoco. Y son cosas que a veces pensamos que para eso es la iglesia, ¿no? Este, entonces no sabemos a veces la razón tampoco, ¿sí? De esa misión. O sea, si ya escuché, bueno, Dios quiere que haga esto, ok, es la misión de la iglesia o mi misión como persona, pero ¿por qué o para qué? A veces tampoco lo tenemos que. Claro, y a veces tenemos ideas equivocadas también. Y en cuanto a mi participación también, o sea, ¿qué parte me toca hacer a mí dentro de esa misión, dentro de la iglesia? A veces, por ejemplo, pensamos que nosotros tenemos que convencer a la gente, que nosotros la vamos a convertir. Y no, o sea, entonces no hemos entendido qué parte me toca a mí, ¿sí? Eso es trabajo de quién, de Dios. Y a veces somos así muy aferrados, ¿no? Porque decimos, es que, ¿por qué no entiende esta persona? ¿Y por qué e insistimos mucho, ¿no? Pero eso es trabajo de Dios, ¿sí? Nuestro trabajo, nuestra tarea, ¿qué es? Simplemente dar a conocer a Dios, ¿sí? Entonces, como que no tenemos muy claro todos estos conceptos y andamos como que por otro camino, ¿no? Y eso nos frustra también porque de pronto vemos que no avanzamos, ¿sí? Como iglesia o en lo espiritual como persona, este, y decimos, pues, ¿qué pasará, no? Y le echamos la culpa a la gente, ¿sí o no? Decimos, bueno, es que la gente de ahorita, cuidado, ¿no? O sea, ahorita, la gente no quiere nada con Dios, con los prejuicios, ¿no? Y es que la gente es muy dura, y es que esto, y es que se burlan, y es que, ¿sí? Pero ahorita vamos a analizar dónde está el problema realmente. O sea, si está en la gente o está aquí con nosotros el problema. ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a avanzar. Tenemos también falsos conceptos, ¿sí? A lo mejor usted dice, bueno, yo ya entendí la misión, sé más o menos qué es lo que tengo que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Y ahí están algunos falsos conceptos también, ¿no? Que tenemos en cuanto al método. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Dios quiere eh, que prediquemos el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde a veces nos sentimos, o sea, ¿qué parte tengo que hacer? Bueno, la parte que tú tienes que hacer es simplemente con la gente que tú te relacionas, ¿no? O sea, obviamente tú no vas a predicarle a alguien que está allá, bueno, ahorita hay más facilidad para eso, ¿no? Pero lo lógico es de que, pues, a mí no me toca predicarle al que vive allá en Japón, ¿sí? Pero puedo predicar aquí. Y allá en Japón pues, se encargará otra gente. Entonces, debemos de tener claro que, o sea, nuestro campo de acción, pues es que ahí donde yo me desenvuelvo, ¿sale? Este,
y a lo mejor nada más con una persona, ¿no? O sea, a lo mejor yo no voy a cambiar a todo el mundo o a toda mi colonia, pero a una persona sí puedo hacer, ¿sí? O sea, sí puedo ayudar en esto. Puedo, eh, con la ayuda de Dios, cambiarle la vida a una persona, ¿sí? Aunque sea una, ¿sí? Al vecino, a mi familiar, a mi amigo. Pero si nosotros estamos pensando así muy, ¿cómo podríamos decir? De manera irreal, ¿sí? O muy ilusa, podríamos decir, pues no vamos a ir a ningún lado, ¿sale? Si no tenemos claro nuestra parte. Entonces decíamos en cuanto a los métodos que usamos, bueno, esto, por ejemplo, sucede en las iglesias, ¿sí? Que a veces se implementa o se instaura, por ejemplo, un solo método, ¿sí? Y decimos, es que aquí trabajamos así, o esto es lo que vamos a hacer como iglesia. Y si tú no tienes ¿cómo podemos decir? La capacidad de hacer eso, no sabes cómo hacer eso, no tienes el talento ni el interés tampoco en eso, en esa área o en esa forma, pues empezamos a poner los pretextos, ¿sí o no? Pues no, es que yo no sé hacer eso, ¿sí? Es que aquí vamos a hacer eso, ¿no? Pues es que no es mi habilidad, ¿sí? Pero es porque, como iglesia que nos encargamos de meter a la fuerza algo nada más, un solo que método, una sola manera. Y aquí tiene que ser así, y así es que así dice la Biblia, dicen otros, ¿no? Pero no es así. Sí, hay cosas que dice la Biblia, pero no quiere decir que así lo tenemos que hacer todos, ¿sale? Entonces todo va de acuerdo a qué? A nuestras habilidades, a los dones que Dios nos dio, y ahí tenemos que encontrar que un campo de acción nosotros para llevar a cabo esa misión, ¿sí? Si sabes, no sé, tejer, si sabes dibujar, si sabes cantar, si sabes, eh, qué sé yo, ¿sí? Lo que sea que Dios te haya dado, ahí tenemos que poner a trabajar eso, ¿sale? Y eso, y cuando lo hagamos de esa manera, pues vamos a empezar o vamos a dejar de poner excusas, ¿sí? Y aquí, bueno, les digo así, a veces tiene mucho que ver la iglesia, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender esto de manera personal. Si la iglesia no lo entiende, pues tú haz tu parte, ¿sale? Otro problema, en cuanto a los métodos, por ejemplo, es que, como dice aquí, a veces hacemos uso de la agresividad, ¿sí? O sea, queremos meter que el evangelio, la palabra de Dios o el conocimiento de Dios de maneras agresivas. Es decir, eh, haciéndole ver a la gente en las cosas que están mal, ¿sí? O las cosas que están mal en su vida, o en sus creencias, o en su iglesia, en su religión, o sea, haciéndole ver que no debe de escuchar esa música, que no debe de vestirse así, que no debe de ir a esos lugares, que eso no le gusta a Dios, y todo eso nos limita, ¿sale? Como iglesia, ¿sí? Y de manera personal. Entonces, eso tenemos que empezar hay que reflexionar, ¿no? Analizar cómo es que yo hago las cosas o cómo lo estamos haciendo como iglesia y pedirle a Dios que nos vaya guiando, ¿no? Y debemos de dejar de trabajar como si fuésemos una empresa cualquiera, ¿no? Como si estuviera ahí en mi trabajo, ¿sí? Donde, por ejemplo, a veces en los trabajos me presionan para hacer ciertas cosas, ¿sí? Hay trabajos que así te dicen, ¿no? Cuando te ofrecen un trabajo, te dicen, ¿sabes trabajar bajo presión? Ya eso está mal, ¿no? Cuando te dicen eso. Y a veces así cuando entramos a la iglesia, así pasa, ¿sí? Porque empezamos también a pedir como resultados. Y eso a la gente o sea, le ahuyentamos a la gente. Y hacemos que la gente empiece a poner pretextos, ¿sí? Para involucrarse en la misión, en lo que Dios nos ha pedido
A ver, ¿cuántos estudios tiene usted, hermano? Pues nos toca de a tanto este mes, o para este año tenemos que bautizar a tantas personas. No, eso no se hace. Sí, pero bueno, lamentablemente muchos así trabajamos. ¿Sí? Como si fuésemos, les digo, una vil empresa. Este, y tenemos que entender que pues, así no son las cosas. ¿Sí? Y hay algo aquí que pusimos al final, esta palabra, que no sé si la han escuchado, romanización. ¿Qué es eso de romanización? Bueno, a veces trabajamos como lo hacía el Imperio Romano, ¿sí? Y les digo, todo esto, empieza a causar en nosotros, o sea, en muchas personas, ¿sí? El hecho de que pongamos excusas, ¿no? ¿Qué es la romanización? A eso se le llama, bueno, la romanización era el hecho de cuando el Imperio Romano, conquistaba lugares, ¿sí? Ellos obligaban a las poblaciones de esos lugares a, por ejemplo, a aprender su idioma, ¿sí? A vestirse como ellos, es decir, se tenían que hacer romanos. Normalmente eso sucedía, ¿sí? En los pueblos conquistados. Algo que, curiosamente, en el pueblo de Israel fue algo diferente, ¿no? Con ellos fueron un poquito más condescendientes, ¿sí? Que los dejaron conservar por ejemplo, su religión, algo que no sucedía en otros lados, ¿sí? Entonces, te tenías que hacer como ellos, como los romanos, pensar como ellos, hablar como ellos, vestir como ellos. Este, a veces hacemos eso con la gente, hacemos uso de la romanización, es decir, queremos que toda la gente empiece a pensar que nosotros, que se vista como nosotros, que coma lo que nosotros, que hable como nosotros, y eso causa un problema grande, ¿no? Dentro de lo que es eh, la misión que tenemos como iglesia. Eh, Queremos, por ejemplo, que todo mundo venga a mi iglesia, ¿sí o no? Y andamos invitando a la gente. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, Jesús no invitaba a la gente a la iglesia. O sea, él no llegaba con alguien, oye, ¿quieres escuchar la palabra de Dios? Pues ven a la iglesia, ven a la sinagoga, ahí voy a predicar yo. No, Jesús iba a donde ellos estaban, perdón, donde estaba la gente, ¿sí? Él no llevaba a la gente a la iglesia. Y eso es algo que a veces este, no hemos entendido, ¿sí? O sea, nosotros queremos traer al mundo, a todo el mundo a la iglesia y que empiecen a pensar como nosotros, a hablar como nosotros, a vestir como nosotros, a comer lo que nosotros. Y eso no funciona, ¿sí? Miren, ¿cuál es el problema que decíamos ahorita? ¿Será la gente que es muy dura, que ahorita son todos ateos, decimos, o que no creen en Dios, no quieren nada con la religión, etcétera? Eh, la gente tiene mucha necesidad. Y usted no nada más salga a la calle y va a ver cuánta necesidad hay. Con su familia, usted lo puede ver en su trabajo, en la escuela. Por todos lados vemos la necesidad que tiene la gente, ¿sí? Sin embargo, nosotros, cuando vemos esas necesidades, muchas veces lo único que se nos ocurre es llevarles que la Biblia, ¿sí o no? Este, la gente no, o sea, las necesidades que tiene la gente, aunque sí necesitan de Dios, sí, pero ellos a veces no lo saben, ¿sí? Y nosotros tenemos que conocer
sus necesidades, sus problemas, ¿sí? Y aunque nosotros estemos convencidos de que la solución a sus problemas es Dios, ellos no lo entienden en ese momento, ¿sí? Y lo último que quieren es que usted le lleve una Biblia o una revista. Obviamente, pues depende del caso, ¿no? Pero en general la gente no espera eso, ¿sí? Espera otro tipo de ayuda. Ya después se dará el momento, ¿no? De que usted les presente la Biblia. Jesús comparó a su iglesia con la luz, ¿se acuerdan? Y nos dijo, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra, la levadura del pan. Son o deben de ser, dijo él, como ovejas en medio de lobos. Entonces, a veces también los pretextos que ponemos es que decimos, no, pues es que yo no puedo que o no quiero mezclarme con ciertas personas. No quiero, como, o sea, quiero como mantener cierta distancia, ¿no? Con la gente, porque yo soy cristiano, porque yo soy hijo de Dios y no puedo contaminarme, podemos pensar. Pero para que la luz, este, funcione, podríamos decir, tiene que mezclarse con la oscuridad, ¿sí o no? Y entonces va a iluminar un lugar oscuro, pero tiene que estar en un lugar oscuro, primeramente, ¿no? Cuando usted come, no ponemos la sal aparte, o sea, la sal la mezclamos en los alimentos, ¿sí o no? O usted se come la comida y luego se echa un trago de sal. No, no hacemos eso, ¿no? Lo mezclamos, igual con la levadura. Y aquí es donde a veces causa esa incomodidad, ¿no? Que decíamos ahorita, que a veces decimos, "Oh, es que no, yo no, sí, yo no, no me quiero contaminar. Prefiero pues mantenerme ahí, sí, en mi iglesia nada más, con mi gente, con mis amigos cristianos, y y queremos que todo el mundo venga hacia donde nosotros estamos, que la gente venga aquí a la iglesia, pero eso nunca va a pasar, ¿sí? Entonces, necesitamos entender esto, ¿sí? O sea, que nosotros tenemos que ir a donde está la gente. Tenemos que mezclarnos entre ellos y a lo mejor incomodarnos también, ¿sí? De pronto usted a veces dice, no, es que yo no me junto con ellos porque, no sé, cuentan chistes feos, o no sé, y eso no lo pueden oír mis santos oídos, ¿no? A veces tiene que estar usted, no quiere decir que usted participe de eso, o que se esté riendo también, o que al último esté contando chistes usted de ese tipo, ¿no? Pero a veces usted tiene que estar ahí en medio de ciertas pláticas, escuchando cierta música en ciertos lugares, porque así era lo que hacía Jesús. O sea, Jesús no esperó a que, bueno, pues aquí yo los espero en la sinagoga, a ver quién quiere, ¿no? A ver quién quiere venir, o vayan y repartan volantes, folletos, les dijo a sus discípulos, díganles que aquí estoy, que aquí voy a estar presentándome a tales horas, tales días. No, eso no pasó. O sea, Jesús que fue a ellos. Y hay algo también que tenemos que entender. Dice por ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, dice que la gente cuando veía, por ejemplo, a Pedro, dice a Juan, y sin duda a todos los miembros de la iglesia de aquel entonces, dice que ellos se sorprendían, ¿sí? Porque a muchos de ellos los conocían desde jóvenes, desde niños, ¿sí? Y dice aquí, sabían muchos de ellos que eran hombres sin letras, o sea, gente que no había estudiado, y de pronto los veían hablando, platicando ahí, y veían algo diferente en su forma de hablar,
en sus palabras, en su rostro, y dice que se quedaban maravillados la gente. ¿Por qué? Dice porque se daban cuenta de que habían estado con Jesús. Y eso es algo que a lo mejor nos falta a nosotros, o seguramente nos falta a nosotros. Cuando yo convivo con las personas, donde ustedes se desenvuelvan, ¿qué es lo que ve la gente en nosotros? Y a veces nosotros como que nos hacemos publicidad, ¿no? Y a todo mundo le decimos, ah, es que yo soy cristiano y yo voy a una iglesia y haciendo como propaganda, ¿no? Pues no tenemos que hacer eso. ¿Para qué? Para darles a conocer a Dios. Eso se hace a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, ¿sale? Si tenemos que hacer uso de eso, pues hay algo que anda mal en nosotros, ¿no? Porque la gente seguía a Jesús no porque Jesús se anduviera promocionando, ¿sí? Por lo que la gente veía en él. Entonces, ahí hay una gran diferencia muchas veces, ¿no? Con nosotros, que tenemos que andarle diciendo a la gente, ¿no? Este, y es algo como, no sé, por ejemplo, se me ocurre pensar, por ejemplo, con los políticos. Usted conoce generalmente a los políticos porque usted los ve en un comercial, los ve en un cartel, los ve ahí haciendo, no sé, pues, propaganda, ¿no? Pero no por lo que son, o por lo que hagan, o por lo buenos servidores públicos que sean, ¿verdad que no? Generalmente no pasa eso. Entonces, a veces a nosotros sí sabe la gente que somos cristianos, que vamos a una iglesia, pero porque yo ando que diciéndole a todo el mundo, ¿no? Pero no tanto por lo que soy o por lo que ven en mí. O sea, por eso no me conocen como cristiano, ¿sí? Sino porque pues yo les he dicho que voy a una iglesia, les he regalado a lo mejor una revista, no sé, pero no porque vean algo en mí diferente, que digan, "Ah, a mí se me hace que él es cristiano, por esto, pues, porque creo que ha estado con quién, con Jesús. Por eso era conocida la iglesia, la primera iglesia cristiana. ¿Sí? Veían algo muy diferente en todos ellos. Y algo que nosotros sabemos de esa iglesia es que tenían al Espíritu Santo. ¿Sí? Ojalá que nosotros podamos entender esto, ¿no? Y miren lo que nos dice nuevamente en Isaías 6:8. Dice el texto, si lo tienen por ahí, dice, y entonces dice, Dios dijo, ¿a quién que enviaré? ¿Quién va a hacer este trabajo de nuestra parte? Dice Dios. Y yo respondí, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dice aquí, este párrafito dice, Isaías respondió positivamente, se llenó de ánimo, de valor, de esperanza, únicamente hasta que, ¿qué dice aquí? Hasta que tuvo un encuentro con Dios, un encuentro personal, significativo, dice aquí, con Dios, fue que él pudo llevar a cabo esa tarea. Entonces, a veces nosotros queremos hacer esa tarea, llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿sí? ¿Con nuestro qué? Con nuestro conocimiento, con nuestro esfuerzo, con mis ideas, con mi fuerza, ¿sí? Y dijo Dios, eso no, o sea, va a ser a través de qué? De mi espíritu. Y podemos decir, bueno, ¿y eso cómo se hace? Ah, bueno, si es a través del Espíritu de Dios, entonces yo necesito el Espíritu de Dios en mi vida. Necesito tener un encuentro personal significativo, dice aquí, como el que tuvo Isaías, como el que tuvo Josué, como el que tuvo Moisés, como todos esos personajes. Mientras tanto, a lo mejor sí puedo responder positivamente, ¿no? Pero el trabajo no funciona.
¿sí? Y la otra que sucede es que empezamos a poner ¿qué? Excusas. Porque no conocemos bien a Dios, no conocemos bien la naturaleza del llamado, no conocemos bien la misión, no conocemos bien lo que tengo que hacer, el método que tengo que usar. Y todo eso causa en nosotros, pues, cuando usted desconoce algo, ¿sí? Este, nos da temor, nos incomoda, ponemos pretextos o no hacemos nada, simplemente porque si no, pues es que yo no sé muy bien eso, no, nadie me explicó, ¿sí? Pero aquí, si nadie te ha explicado, si nadie te ha, enseñado bien, si no sabes bien, pues tenemos que decirle, o sea, necesito que me dejes bien en claro qué tengo que hacer en mi vida, qué tengo que hacer como iglesia, cómo le tengo que hacer y recordar que Él siempre va a estar con nosotros porque así lo prometió. Entonces, obviamente la tarea es grande, ¿sí? No es sencillo, ¿sí? Pero si Dios nos pidió eso es porque se puede, ¿sí o no? Y se puede porque dice que Él está con nosotros y Él puede hacer todo, ¿sí o no? Entonces, ojalá que primeramente en nuestra vida, ¿sí? Hagamos un lado, ¿no? Las excusas, que pidamos ayuda a Dios en relación a la misión, o sea, que nos deje bien en claro todo, ¿sí? Para no tener que falsos conceptos, o hacer las cosas mal, y que luego usted se desanime también y que diga, no, pues ya mejor no, ¿sí? Porque ni me apoyan, porque esto, porque ni funciona, por esto y por lo otro, y empezar a poner pretextos, ¿verdad? Entonces, ojalá que Dios nos llene de su espíritu, que ponga en nosotros ese deseo, ¿no? De conocerle más, de prepararnos también para cumplir esa misión, que nos ayude a tener ese encuentro que necesitamos con Él, que nos ayude o que nos anime, ¿no? Al encontrarnos con Él que podamos animarnos, que podamos llenarnos de valor también para hacer lo que nos toque hacer en nuestra vida personal y como iglesia. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado.